Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos y hermanas de Radio Fe Carismática Católica, de este su espacio, Ríos de Adoración. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y en este día, hermanos, estamos ante Jesús, que nos llena con su palabra, que nos llena con su salvación y sobre todo que está con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. El Señor es bueno, misericordioso, bondadoso y nos llena totalmente de su Espíritu Santo. Recuerde dejar me gusta, compartir, comentar, y si no se ha suscrito, suscríbase y dé gloria a Dios porque nos bendice con la palabra de su Hijo Jesús. En este día, hermanos, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y digamos al Señor que nos ilumine, que nos santifique, que nos llene totalmente de su gracia. Que Él mismo nos llene totalmente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares, Señor. Hoy me pongo en tus manos, Señor. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu santidad y por tu justicia. Bendito seas, Señor, Dios de bendición y de paz. Gracias, Jesús. Bien, hermanos y hermanas, en este día ya vamos a dar introducción al tema correspondiente a los profetas, ese fenómeno profético. Y al hablar de los temas relacionados con la palabra de Dios, con frecuencia se habla de los profetas. Y en muchas ocasiones no se tiene una idea, hermano, exacta de lo que eso significa. Hay mucha gente que piensa que los profetas son como una especie de adivinos, que ellos predican lo que predicen lo que va a pasar en el futuro. Y hay otros tantos que creen que los profetas son unos seres muy extravagantes, que hacen y dicen cosas muy raras en el desempeño de su misión de visionarios. Y por supuesto, hermanos, esas ideas no responden a la realidad de lo que es un profeta según la palabra de nuestro Señor. Lo cual quiere decir que quienes piensen de esa manera, hermanos, están erróneos, se equivocan. Pero no ese es el fallo principal, hermano, en este tema de los profetas. Porque como vamos a ver nosotros en el estudio de este tema, según lo que nos dice el Nuevo Testamento, todos los cristianos somos de alguna manera verdaderos profetas. Ahora bien, ¿cómo va a poder desempeñar su misión profética el que ni siquiera sabe lo que significa eso, hermano? Y por otra parte, el hecho de los profetas
Y ese profetismo es algo importante en la historia del pueblo de Israel, hermanos. Que ignorar este hecho sería lo mismo que desconocer una parte esencial de la Biblia. Y por eso no solo, porque los profetas nos enseñan además, hermanos, cómo hay que vivir ese mensaje de Dios en las circunstancias ordinarias, en los diversos obstáculos que se nos presentan, en los asuntos sociopolíticos, en la cotidianidad, en la vida diaria. Y de ahí ese tema tiene mucha importancia para nuestras vidas, que nosotros podamos aprender sobre este tema de los profetas. En este tema nos hemos planteado, hermanos, unos objetivos y que nosotros debemos capacitarnos. ¿En qué consiste lo esencial del fenómeno profético? ¿Quiénes fueron los profetas de Israel? ¿En qué consiste lo esencial del mensaje transmitido por esos profetas? ¿Y por qué los profetas fueron hombres conflictivos? Es importante que usted lo sepa. Eso, hermano. Entonces, ¿cuál es el contenido de este tema? Que nosotros vamos a tratar ya de los profetas. ¿Quiénes fueron los profetas? ¿Cuál es el mensaje que llevaban esos profetas y el destino de los profetas? Y en primer orden, vamos a ver, hermanos, ¿quiénes fueron los profetas? El hecho de los profetas y el profetismo es algo exclusivo de Israel, hermano. Seguramente antes que en Israel ha existido algo parecido en las grandes religiones de la antigüedad. Quizá en Egipto o en Mesopotamia, sin duda, junto al río Éufrates, en Biblos de Fenicia y seguramente también en Canaán existieron. Durante el segundo milenio antes de Cristo, hombres inspirados que se presentaban de una manera o de otra como representantes de Dios ante el pueblo. Las noticias que tenemos de esos hombres son con frecuencia escasas, hermanos. Por eso resulta difícil de precisar más en concreto en qué consistió su actividad. Pero en Israel se tienen noticias del fenómeno profético desde muy antiguos. Según lo que se ha interpretado en la interpretación muy posterior, se considera como profetas a Abraham, Génesis capítulo 20, versículo 7, a Moisés, a Aarón, a María, la hermana de Moisés. Por ejemplo, en el libro de Samuel se habla de verdaderas comunidades de profetas. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 5 al 13. Que existen también en tiempos de Elías, Primera de Reyes capítulo 18, versículo 4. Y también del tiempo de Eliseo. Y más aún sabemos que Elías confundió en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal, que es una lectura muy interesante que usted puede leer, que habían sido llamados por Jezabel. Primera de Reyes capítulo 18 de versículo 19 al 40. Usted puede leer esa historia y que quizás usted la conoce. Y por ejemplo el rey Acab llamó para consultar a 400 profetas. Dice Primera de Reyes capítulo 22 versículo del 5 al 12. Probablemente, hermano, esos profetas existían desde hace mucho tiempo. Y de hecho se sabe que formaban grupos organizados, que ellos sufrían raptos, éxtasis al excitarse con la música, la danza, los gritos y los movimientos violentos, lo que se contagiaba también a los asistentes y que profetizaban en nombre de Yahvé. Es decir, ellos daban testimonio de su presencia, ellos daban testimonio de las fuerzas del Espíritu, con palabras, con gritos, con danzas. Entonces de ahí que ese movimiento
ese fenómeno profético fue un hecho suficientemente extendido por toda la antigüedad y del que participó ampliamente el pueblo de Israel. A partir de ese fenómeno, nosotros tenemos que interpretar la vida y la obra de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces ahí nosotros ya sabemos, hermanos, que propiamente esos profetas están ahí y tenemos un antecedente de ese fenómeno profético y de que la interpretación nos da a entender de que era común. Y ahora, hacernos una cuestionante, hermanos. ¿Qué es un profeta? Por ejemplo, profeta viene del griego profetes, que significa locutor, el que dice lo que la divinidad le ha inspirado. Y por ejemplo, en hebreo se dice navi, palabra de origen incierto que según parece significa el que ha sido llamado por Dios, el que tiene una vocación. Y de hecho, la vida de los profetas de los cuales nosotros podemos hacer mención es así, una persona que ha sido llamado, una persona que tiene un llamado especial de Dios. Pero no debemos hacer mucho problema de la palabra en cuanto tal, porque en la Biblia se utilizan otros nombres para hablar de los profetas. Por ejemplo, hermanos, Amós es llamado vidente por Amasías y responde que no es profeta. Por ejemplo, en Primera de Samuel capítulo 9, versículo 9, se consideran sinónimos profeta y vidente. Y a Eliseo se le llama con frecuencia hombre de Dios. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 7. Por lo tanto, más que la palabra, hermano, nos interesa algo más importante. La realidad de lo que era un profeta. Y para determinar esa realidad, tenemos que saber que hay un dato elemental. Y es que el profeta es un mensajero y un intérprete de la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro del Éxodo capítulo 4, versículo 15 al 16, se dice que Aarón es el intérprete de Moisés. Él es como su boca. Y en Éxodo capítulo 7, él afirma que Aarón es profeta. Y en el mismo sentido dice Dios a Jeremías, yo pongo en tu boca mis palabras. Jeremías capítulo 1 versículo 9, que hemos nosotros reflexionado sobre la vida de Jeremías, el llamado de Jeremías. Y por esto, hermano, con frecuencia, los profetas tienen una conciencia muy clara del origen divino del mensaje que ellos imparten. Ese mensaje que introducen siempre una frase muy frecuente. Habla Señor. O terminan con la afirmación solemne, oráculo del Señor. Usted lo ha escuchado, hermano. Oráculo del Señor de los ejércitos. Y este tipo de frases son extraordinariamente frecuentes en todos los profetas, hermanos. Y eso es señal evidente de la conciencia que ellos tienen, que ellos tenían en este sentido. Es Dios mismo el que habla por su boca. Si usted, por ejemplo, puede encontrarlo, Jeremías capítulo 2, versículo 1. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Y por otra parte, hermano, esta palabra que viene de Dios, se les impone de tal manera que no pueden callarla. Habla el Señor. ¿Quién no profetizará? Dice Amós. Y Jeremías asegura que la palabra de Dios era como un fuego ardiente encerrado en los huesos y hacía esfuerzos por contenerla y no podía. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y es que habían sido escogidos, hermanos, por Dios para llevar una tarea importante.
Y por eso la conciencia de haber sido llamado por Dios para transmitir al pueblo la palabra divina es fundamental, hermanos, en los profetas. Y esa palabra divina se refiere normalmente al presente, es decir, a las situaciones que se vivían cuando el profeta habla. Así Isaías denuncia la falta de religiosidad de la gente, el lujo de las mujeres, el libertinaje, la frivolidad de Jerusalén. Jeremías ataca la falsa piedad que se practica en el templo. Jeremías capítulo 7, versículo del 1 al 15. También la depravación, hermano, de Jerusalén. Jeremías capítulo 9, versículo 1 al 10. Y Amós, ¿qué hizo? Condena las injusticias que se cometían en los tribunales, el lujo, las riquezas, la injusticia social. Oseas fustiga el comportamiento de los sacerdotes. Y entre otros casos que nosotros podemos ir observando de lo que hacían estos profetas de Dios. Pero al mismo tiempo, ellos denunciaban estas cosas con la vista puesta, hermanos, en el futuro. ¿Dónde? ¿Y quién era ese futuro? El futuro Mesías. El futuro de un reino escatológico. Y así Osea, por ejemplo, habla de una nueva entrada en Canaán. Jeremías de la nueva alianza. Isaías del nuevo David. Y se puede decir, hermanos, que mientras el adivino, el futurólogo, interpreta el futuro a partir del presente, el profeta interpreta el presente a partir del futuro. Es decir, el futuro del hombre es Dios, hermanos. Por tanto, el futuro es la vida sin límites, la vida plena y dichosa por todos. Y desde ese punto de vista es de donde los profetas critican y enjuician el presente, la situación de los hombres, de la sociedad. Y por eso los profetas critican duramente las injusticias, los atropellos, ese despotismo, esa falsa religiosidad, esa falta de piedad. Y se puede decir que los profetas, hermanos, fueron auténticos hombres de Dios. Que ellos tuvieron una experiencia tan profunda de Dios y que Dios lo capacitó a ellos para descubrir en los acontecimientos y en la historia cómo Dios intervenía en su pueblo. Y de ahí, hermanos, que ellos supieron interpretar el presente, la situación del pueblo y de la sociedad. Y en un sentido concreto, hermanos, ellos decían claramente, si la actuación de la gente del pueblo estaba orientada según los deseos y designios de Dios, o si por el contrario la gente y el pueblo se apartaba de su recto camino. Un dato importante sobre esto, hermanos, es que la edad de oro de los profetas transcurre desde el año 750 hasta el año 100 antes de Cristo. Es decir, que desde el siglo octavo hasta el siglo quinto antes de Cristo. Entonces ya de ahí nosotros tenemos una idea clara de lo que significaba, de lo que eran esos profetas, qué era lo que ellos hacían, qué significaba, cuál era esa realidad. Así que mis hermanos, ya por este día concluimos este tema para que usted pueda analizarlo y reflexionar en torno al tema que hemos estado hablando de los profetas. Recuerde, hermano, en resumen, el fenómeno profético, bastante extendido entre los pueblos antiguos del Oriente, tuvo especial importancia en Israel entre los años 750 y 400 a.C. Que los profetas fueron hombres de Dios que tuvieron una experiencia muy profunda de Dios, lo cual los capacitó para descubrir en los acontecimientos y en la historia las intervenciones de Dios para el bien del pueblo. Y ya usted sabe que el mensaje de los profetas se refiere sobre todo a Dios como único y absoluto. Los profetas también insisten en que donde
No hay justicia. El culto de Dios es una ofensa, hermano. Entonces demos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los profetas. He aquí que yo estoy para llevar tu palabra. He aquí que yo estoy para servirte, Señor, y para hacer tu voluntad. Tú me conoces, Señor, como Jeremías, como Isaías, como Oseas, como Amós. Tengo que gritar, tengo que andar. Ay de mí si no lo hago. Ayúdame a ser tu profeta de las naciones, Señor, a vivir por ti, para ti. Gracias, Jesús. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Shalom, shalem. Sean todos